Convidáronme para contar un pouco a historia de la narración, o papel del narrador en estos oficios de hablar. ¿Qué queréis? ¿Que os haga un recorrido histórico o una cosa más personal? As duas coisas. As duas coisas. Bueno, aquí temos un folclorista, un recopilador de traballos de narración. Entonces, en su honor voy a hacer un poco de recorrido histórico. Al principio del tiempo, tenemos tiempo, ¿no? Tenemos 3 o 4 horas. Al principio del tiempo, los narradores tenían una función casi religiosa. Los primeros narradores eran os chamanes, os sacerdotes das tribus que explicaban o que ocurría a volta da xente. Despois ese papel perdióse cuando la religión fue oficial. Aparecieron por un lado los sacerdotes y ya los narradores se fueron en dos líneas. Por un lado estaban los juglares, eran los narradores que lo hacían cantado en los palacios, que eran nobles, gente rica. La gente imagina, se ha visto a los juglares con mallas apretadas, así, pero eran nobles. Y por otro lado estaba la gente del pueblo. La gente del pueblo contaba historias porque no había escuelas, no había educación y era una forma de transmitir los valores tradicionales. Los narradores tenían éxito por dos razones. Una, por la honestidad, es decir, por el respeto que la gente de su pueblo o su comunidad les daba. Y dos, por la calidad, por si lo hacían bien o lo hacían mal. A partir del siglo XVI comenzaron a haber dos tipos de narradores orales. Unos vinculados a la venta y compra y otros de cada pueblo en concreto. Es decir, en cada pueblo había algunos narradores que eran conocidos donde la gente iba a escucharlos. No solamente los niños, todo el mundo lo escuchaba. Siempre había una casa en la taberna donde unas noches contaban historias, sobre todo en casas. Y posteriormente, y al mismo tiempo, hubo otros narradores que solían ser vendedores ambulantes. Solían ir por los caminos y estos, como una forma de ganar un pequeño sueldo o ganarse un almuerzo, un jantar, contaban historias. Yo que vivo en un lugar donde es el Camino de Santiago, esto tenía todavía más sentido, porque estos narradores cumplían dos papeles. Por un lado, mi familia, por ejemplo, era vendedora, vendía objetos, iba por los caminos, llegaba a un pueblo, vendía de todo tipo de cosas, telas y de todo, y luego por la noche iban a la taberna o a una posada o a algún sitio y a cambio de dormir o comer contaban historias. Pero tenían otro oficio que les pagaba el gobierno local. Les pagaban por transmitir las noticias oficiales. Entonces no había televisión ni había radio y ellos cuando llegaban a una ciudad grande les daban las noticias, les decían el rey ha tenido un hijo, en la corte pasa tal cosa, dentro de 3 meses tienen que venir los jóvenes para ir al ejército. Y a veces eran noticias de una señora que tenía hijos en otro pueblo, le daba un poco de dinero para que le contara cómo estaba la familia. Entonces hacían estos 3 papeles: vender, contar historias por placer para poder dormir o comer, y contaban historias oficiales, eran transmisores de noticias. ¿Lo tenéis más o menos claro? Sí. Este papel se perdió. Llegó un momento en el que apareció la radio, la televisión, los correos, los medios oficiales, y se perdió. Se perdió también la venta ambulante y dejó de existir. La última generación de narradores de esta forma familiar fueron en los años 60, ya desaparecieron todos.
el último narrador, yo te contaba una historia ayer, era un señor que había sido de una familia como la mía, pero ya tenía 80 años y ya confundía las cosas, ya confundía todo. Y un día yo fui a escucharlo. ¿Tenía audiencia? Tenía audiencia, sí. Iba mucha gente a escucharlo. Era un muy buen narrador, tenía una casa en la playa y siempre estaba lleno de gente. No solamente iba gente a escucharlo, sino que los colegios le pagaban un poco de dinero a su hija y llevaban a las turmas, llevaban a escuchar a los niños. ¿Entendéis bien? Sí, sí. Me resulta más fácil hablar en castellano para hacer la construcción si no tengo que estar pensando en varios idiomas. Si no entendéis alguna palabra, por favor, listo. Ya estaba muy mayor, pero yo no lo había escuchado nunca, me habían hablado de él y entonces fui a escucharlo. Y comenzó a contar una historia genial de una princesa que no quería casarse. Y entonces decide escaparse del palacio. ¿Por qué es genial? Porque, por desgracia, con la desaparición de los narradores familiares, nos hemos tenido que ir a las fuentes escritas. Y, por desgracia, los recopiladores del siglo XIX eran gente de la alta sociedad y limpiaron los cuentos de todo lo que no era políticamente correcto para la época. Es decir, en esa época las mujeres no tenían papel en la sociedad y por lo tanto una mujer, siendo además princesa, que decide no casarse y marcharse de casa, eso es una herejía. En la mayoría de los cuentos, mucha gente ahora, con lo políticamente correcto, dice que los cuentos tradicionales son demasiado machistas y que contienen principios que habría necesario limpiar. Ahora hay varias autoras muy de moda que están haciendo cuentos políticamente correctos para niñas, pero esto no es cierto. O sea, los cuentos, yo por ejemplo en mi familia, donde el trabajo de los narradores estaba muy claramente clasificado, las mujeres contaban los cuentos maravillosos y los hombres los cuentos de sucedidos, donde no había elementos mágicos. Esto era... ¿Y sucedidos? Sí, esto en mi familia continuó siempre. ¿En portugués? En portugués, as mulleres contaban os contos maravillosos que teñen, que aparecen objetos mágicos ou fadas, e os cuentos de sucedidos son como piadas, cosas... Piadas. Anecdotas... Son contos realistas. Os más realistas, donde no hay elementos mágicos. Esto está claramente dividido en el trabajo. Y eso, lo que hizo... yo tengo, por ejemplo, cuentos, los que yo cuento, donde los hombres son tontos y las mujeres listas, muchos. Y tengo cuentos donde los hombres son listos y las mujeres tontas. Y posiblemente lo tengo al 50%, porque era así, popularmente era así. ¿Sabéis este cuento? Dice, eran dos mujeres que apostaron cuál de sus hombres era el más tonto. Discutiendo, dijeron, vamos a hacer la prueba. Esta tarde, cuando vengan del campo los maridos, a ver quién consigue que hace la tontería más grande. ¿De acuerdo? Se fueron a su casa. Cuando llegó el marido de la primera que había hablado, le dijo, ¿pero qué haces levantado? ¿Cómo estás de pie? Y él, ¿por qué? Porque estás muerto. Y él, pues yo me encuentro bien. Ya, porque cuando se está muerto no se siente nada. Pero estás muerto, así que ahora mismo ponte el traje de la boda y túmbate en la mesa porque estás muerto. Y el hombre, bien mandado, fue, se quitó el trabajo, el fato de trabajar y se puso el fato de boda y se tumbó en la mesa. Y la mujer fue y le dijo, y cuando venga la gente, no hables, a ver si me vas a avergonzar un muerto que habla, ni abras los ojos. Y él, vale, ¿qué te he dicho? Entonces, corrió la noticia por el pueblo de que había muerto. La otra mujer pensó, está preparando algo para ganar la apuesta. Así que fue a su marido y le dijo, se ha muerto tal persona, vamos a ir al velatorio y después al entierro.
Y él dijo, bien, vale, pero ponte el traje nuevo que he comprado para ti. Dijo, ¿qué traje nuevo? Lo tienes en el armario, el fato. Entonces fue, abrió el armario y allí no había ningún fato. Y dijo, no veo fato. No, es que es un fato nuevo, con una tela especial, que solamente la gente que es lista es capaz de verlo. La gente inteligente. Y él, claro, con razón, con lo bestia que yo soy, es normal que no lo vea. Pero, ¿cómo me lo pongo? Ya te ayudo yo, ¿eh? A ver si va a ser que se lo pone, nada, desnudo. Y así salen a la calle. Ella cogida del brazo, el hombre desnudo, contento del fato que lleva. Él no lo ve porque sabe que es un bestia, pero todo el mundo imagina que es un traje maravilloso. El cuento es más largo, ¿no? Describen el traje. Llegan al velatorio donde está el muerto allí, y entonces entra la mujer con el hombre, y el muerto dice, si no estuviera muerto me reiría. Nunca se supo quién de las dos ganó la apuesta. Este es un cuento, por ejemplo, que contaba mi tía abuela, donde los hombres, claramente, son tontos y las mujeres listas. Pero de estos cuentos hay muchos en la tradición. Este cuento posiblemente no lo encontrarás nunca en una recopilación escrita. Porque, salvo los recopiladores actualmente que están recopilando de los pueblos, un recopilador del siglo XIX nunca lo pondría en un conjunto de cuentos. Tenemos la fortuna, por ejemplo, ahora se ha editado en castellano y en portugués, creo que se va a editar, de un contemporáneo alemán de los hermanos Grimm que se murió antes de depurar los cuentos. Y entonces los cuentos que han llegado están sin depurar, tal como él los recopiló. Muchas veces muy cortos porque hacía un resumen. Y ese sería lo mejor para coger los cuentos. ¿Qué os estaba diciendo? El señor este que contaba cuentos. Entonces la historia comenzaba así. Entonces la princesa se escapa, se va al bosque y se esconde para que no la encuentre su padre y así no poder casarse. Y yo estaba encantado. Un cuento donde una princesa se escapa, se esconde en el bosque y en ese momento el narrador continúa y aparece una cobra, una serpiente de 20 metros, con una boca de 3 metros, que se acerca a la princesa. Y yo, este promete, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Y continúa el narrador. Y en ese momento aparece Tarzán. Tarzán, imaginaos, un cuento maravilloso y aparece Tarzán. Y Tarzán saca su varita de virtud. Su varita de virtud da para muchas interpretaciones, pero en una zona de España la varita de virtud es la varilla mágica. Se llamaba vara de virtud. Yo imaginaba a Tarzán, taparrabos, de leopardo, con una varita de virtud aquí, con una estrellina aquí en la punta, viendo por los árboles, y de pronto la princesa la cobra y él saca su varita de virtud y dice: a serpiente, conviértete en betún. Betún es la crema de los zapatos. Betún, la grasa, preta, conviértete en... Y convirtió a la serpiente en un tarro de betún. Entonces uno de los meninos dice, y yo claro, va a preguntar, Tarzán, un cuento tradicional. Dice, no. Un menino preguntó, ¿por qué convierte a la serpiente en betún si Tarzán no gasta zapatos? Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque el cuento tiene unos arquetipos, tiene una estructura interna que es necesario preservar. Tú puedes cambiar todo, pero la estructura no. O sea, para el niño era normal que apareciera Tarzán, porque para él Tarzán es un personaje mítico, inexistente. Lo que no era coherente dentro de la historia es qué pintaba el betún en la historia. Eso no le cabía en la mente.
hasta este momento ocurrió eso. ¿Qué papel tiene ahora la narración? Se ha producido una ruptura, ya no hay narradores tradicionales, yo creo que soy el último que queda. La semana pasada estuve en un museo etnográfico dando una conferencia y la directora me presentó el último narrador de tradición familiar que queda vivo. Dije, joder, me van a poner en una urna, ¿sabes? De cristal, me van a poner un título ahí. Há narradores profissionais. Narradores profesionales, sí. En España hay narradores profesionales que puedan vivir de narrar solo, habrá unos 40. 40 quítame, pero prácticamente todos, menos Kiko y alguno más. Kiko escuchó las historias de su madre, de la gente en una taberna, alguno más, la mayoría vienen del teatro o vienen de la animación a la lectura. Es decir, aprendieron los relatos en libros. E nos mídia? Nos mídia? Por Skype? Por Skype no. Sí. Es gente que ha aprendido todo a narrar leyendo, vienen de la lectura. Y esto, claro, es muy complicado. Es muy complicado por dos razones. Primero, porque lo que están contando ha pasado por la escrita, no se ha transmitido oralmente como antiguamente se hacía. Es decir, tú tienes el texto, primero tienes un texto que el adaptador ha hecho lo que ha querido con él, y después no tienes lo que va detrás del texto, que es el movimiento, el cuerpo, el gesto. Entonces, eso tienes que aprenderlo, y no hay escuela de narradores, no hay. Puedes aprender algo de teatro que te sirve para la narración cuando estás en un palco. Por ejemplo, saber que todo comunica, ¿no? O sea, yo he visto, la semana pasada en un festival había un narrador que contaba así. Y esto transmite, ¿sabes? La mano en el bolsillo. Me importa un comino los que estáis aquí, ¿sabes? Yo vengo aquí a soltar el rollo, me van a pagar y me voy. Entonces, el teatro te ayuda a limpiar y a saber que si estás hablando de dos personajes, puedes hacer así, así, puedes poner dos voces, puedes hablar así, así, sabes, una serie de cosas. Pero no hemos tenido, o no han tenido la posibilidad de ver contar a los narradores tradicionales. Por lo tanto, ahora es otra cosa. O sea, hay una ruptura, no es mejor ni peor, es otra cosa. Ya. Entonces, la discusión es qué papel va a tener la narración o el narrador en una sociedad moderna. Estás a falar, Carlos, desculpa interromper, mas eu acho que o espírito é esse. Também nesta relação de passar a palavra pela família e pela tradição, há uma componente que eu acho que é muito importante, que é a história de vida do próprio narrador tradicional, que quando escutas o conto de viva voz, te contextualiza o conto. É como se, claro. Se pudesses falar um bocadinho sobre isso. Sí, claro. A ver, ventajas que tiene ser un narrador de familia. Pues que has escuchado los cuentos en un contexto. Y el contexto, como decía Cristina, explica el porqué de ese cuento. Os voy a contar un cuento que no cuento hace mucho tiempo y vais a entender por qué. Tenéis que tener en cuenta que los cuentos son siempre simbólicos, pero que explican una razón de ser y se contaban en un sitio por una razón de ser y no en otro. Eran dos niños que le piden a su madre algo de comer y la madre dice: el primero que venga de la escuela tendrá una merienda especial. Entonces van a la escuela y cuando salen de la escuela cada uno viene por un camino. El primero que llega es el niño y le dice: madre, ¿dónde está la merienda? Y la madre le dice: encima de ese armario, ¿sabes? De un mueble de cocina. Entonces el niño coge una silla, se sube y cuando va a coger la comida, la madre por detrás con un hacha lo trocea, el pedazo más grande así, ¿sabes? Una cosa así pequeñita, como una uña, con la uña pequeñita en realidad, ¿sabes? Y lo pone todo en una cazuela, y la cazuela en el fuego. Llega la niña, y la niña dice: soy la primera, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está la merienda? Arriba de ese armario. Acerca una silla, se sube, cuando va a coger la merienda, mira para abajo y ve la cazuela, y reconoce a su hermano por el color de los ojos que están flotando. Y se pone a llorar, y la madre: calla, que te doy una bofetada.
ahora cuando tu hermano esté guisado, se lo vas a llevar a tu padre que está en el bosque cortando leña. Y la niña, llorando, coge la cazuela y se va por el bosque. Y en medio del bosque se encuentra. Y aquí hay dos versiones. Una a una bruja, otra a la Virgen María. Porque los cuentos se adaptan a las circunstancias. ¿Qué queréis, la bruja o la Virgen María? La Virgen María. He visto bien. Sí. No, la Virgen María. ¿Por qué? Porque la bruja es una vieja. La Virgen María aparece con efectos especiales, ¿sabes? Angelitos, luces, música chunga, 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 chunga. Soy la Virgen María. Mucho mejor la Virgen María, ¿dónde va a parar? La iglesia en esto del espectáculo nos lleva muchos años. Bueno, la vieja, la Virgen María, le dice, ¿por qué lloras? Y la niña le dice, porque mi madre ha matado a mi hermano para dárselo de comer a mi padre. Y la vieja le dice, tranquila, cuando tu padre tire los huesos, coges todos los huesos y cuando vuelvas los plantas en el jardín de la casa. La niña llega, deja la cazuela, el padre los dedos. Es lo más nutritivo y lo más rico porque está al lado de los huesos. La carne al lado de los huesecitos. Va tirando los huesos y la niña cogiendo. ¿Qué haces? Estoy cogiendo los huesos. ¿Para qué? Para jugar a las tabas. Es un juego que se jugaba con huesos. Ah, bien, vale. La niña coge todos los huesos, vuelve a casa y los planta en el jardín. Y cuando está plantándolos, la madre, ¿qué haces? Plantando cebollas. Eso es bueno, eso es bueno. Y justo cuando planta el último hueso, ¡zumba! Aparece un árbol. Aquí el árbol depende del lugar. Por ejemplo, este cuento se cuenta en los valles más perdidos del País Vasco, de Euskadi, y allí es un naranjo. ¿Por qué? Porque es un árbol muy raro que haya el naranjo. Entonces aparece un naranjo y arriba está el hermano que en una mano lleva una naranja, la más sabrosa del mundo, y en la otra una espada. Y en ese momento el padre que vuelve del bosque, y cuando ve la naranja dice, ya podrías darme esa naranja tan apetitosa. ¿Quieres la naranja, padre? Claro. Salta 3 veces por encima de la espada. Y el padre salta una vez, salta 2 veces, y cuando salta la tercera, ¡chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Fua! Lo corta, ¡fumba! Caen las tripas enredadas, ¡fumba! En el suelo, y ¡fum! Desaparece todo en la tierra. Y en ese momento sale la madre. Y cuando ve aquella naranja, ya podrías darme esa naranja. Claro, ¿quieres la naranja? Salta 3 veces por encima de la espada. Salta una vez, salta 2 veces, y cuando salta la tercera, ¡chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Fua! ¡Fumba! Desaparece. Y la hermana le dice, ya podrías darme esa naranja. Claro, hermana, ¿quieres la naranja? Salta 3 veces por encima de la espada. Y la hermana salta una vez, salta 2 veces, y cuando salta la tercera, no pasa nada. Él le dio la naranja y los dos se marcharon lejos. Fin. Me encanta contar este cuento, porque la cara de la gente es... Vamos a ver, ¿qué pensáis que explica este cuento? Es simbólico. Los cuentos siempre son simbólicos. Son simbólicos y por eso siempre decimos, ocurrió una vez, cada familia de narradores tenía un comienzo y un final para situar que aquello que está sucediendo puede suceder, pero es un sitio lejano, o sea, es una especie de preservación. O sea, te está diciendo, bueno, no va a suceder aquí. Mi familia, por ejemplo, comenzaba, ocurrió hace muchos años, tantos años, que las bicicletas tenían las ruedas cuadradas. Menos mi tío abuelo, que era un visionario y decía, ocurrió una vez en Checoslovaquia. Ya sabía que iba a ser un país imaginario, fíjate, ¿sabes? ¿Qué pensáis? Este cuento, os voy a decir, se contaba, aunque ha dejado de contarse, en la serranía de Cádiz, que son unos pueblos que es prácticamente imposible llegar, en los lugares más escondidos del País Vasco y en los lugares más escondidos de la Sierra de Castellón y en algún valle de Pirineos. Este cuento lo que está diciendo es,
tienes que tener mucho cuidado, porque si no tienes cuidado, la familia te comerá, simbólicamente. Es decir, tienes que matar a tus padres para poder vivir tú. No físicamente. Se cuenta en lugares donde las familias son muy endogámicas, donde la gente vive junta, los padres, los hijos, los tíos, los sobrinos, donde dejas de perder tu identidad para convertirte en uno más de la masa. Y entonces el cuento, con esa conseja moral que tiene de enseñar al pueblo, lo que te aconseja es que te marches lejos, que mates a tu familia simbólicamente para que no te devoren como ser individual y te vayas. Quiero decir, este cuento ahora, yo lo cuento en un colegio sin el contexto, sin haberlo escuchado en un momento determinado a una persona en un sitio, en este sitio, y te hace esta explicación y entonces pierde todo su sentido. Entonces habría que buscar posiblemente otros cuentos más relacionados con la sociedad moderna, con el papel actual del narrador. Pero el contexto es fundamental, si no el cuento no lo podemos entender. El trabajo de los recopiladores es fundamental, pero no se tiene ese contexto, que es el mayor problema que noto yo cuando los nuevos narradores van a buscar los cuentos en los libros y no tienen ese contexto donde se contaba y las razones objetivas por las cuales se contaban, y la gente que los contaba te hace la explicación. Una sesión de cuentos no duraba 10 minutos ni una hora, porque se contaba el cuento y había un comentario y una discusión sobre el cuento. Se preguntaba, no sé, en la India, por ejemplo, los narradores cuentan con una vara muy grande. Entonces hay un diálogo y cuando alguien dice una tontería le pega. O sea, tiene ese proceso. En Europa no me dejan contar con la vara, ¿sabes? O sea, con lo que me gustaría a mí tener una vara. Ahora os estaría pegando ahora por no hablar. Venga, venga. Esa es la importancia del contexto. Es muy, muy, muy importante. Y eso se ha perdido. Eso está claro. La narración oral ahora tiene otro papel. El papel de divertimento, que está muy bien, el de promoción de la lectura. Animación no creo que consiga, pero sí que promociona la lectura y incrementa, vamos a ver, el mayor problema que actualmente hay en la lectura es la comprensión lectora. Es decir, los niños con una sociedad muy tecnificada tienen falta de elementos para comprender lo que leen, y los cuentos lo que facilitan es incrementar el imaginario que luego nos permitirá construir nuestra imaginación. Cuanto más cosas ponemos dentro del imaginario, más interacciones hacemos, que es la imaginación. La imaginación se alimenta de nuestro imaginario, del imaginario, de lo que aprendemos, de lo que vivimos, de lo que sea. Si nosotros incrementamos esas vivencias por medio de los cuentos, y además con elementos maravillosos, sorprendentes, diferentes, distintos, con las cosas que enseñan los cuentos, de la diferencia, lo imposible, el sueño, la ayuda mutua, el trabajo en equipo, pues mayor posibilidad tendremos luego de comprender lo que leemos. Estás a falar só de contos, mas há outros materiais da tradição que são apoios importantíssimos no desenvolvimento linguístico da criança e que às vezes não tomamos consciência deles. Estou a lembrar-me das adivinhas, das parlendas. ¿Podías falar sobre isso, Carlos? Sí, sí. Está muy bien que me vayas apuntando, porque si no tengo tendencia a irme siempre. Sí. Cuando hablo de oralidad no hablo solamente de los cuentos, es verdad, o sea, yo lo doy por supuesto, pero es cierto que la gente no. Hay muchas cosas en la oralidad, o sea, desde las nanas que se contaban, lo de 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba. Y diréis, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Yo por principio siempre que una cosa tiene un éxito garantizado después de 2000 años, me pregunto, alguna cosa tendrá que ver, ¿sabes? Entonces, hay gente como Federico Martín Niebra, que ha estudiado, es una persona que ha estudiado mucho ese tema, y dice que todas esas sonoridades tienen mucho que ver posteriormente con la facilidad de lectura y con la facilidad de comprensión, incluso con la verbalización. Por eso es tan importante todos los juegos de palabras que se realizan con esas canciones, con las nanas. Aquí también cantabais nanas, ¿no? Sí. Nanas, trava-línguas. Los trabalenguas, los cuentos cortos, que son como trabalenguas. Este era el cuento del candado, que cuando empieza ya se ha terminado. Cosas así, siempre con pequeños poemitas.
El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. ¿Sabes? Son juegos de palabras que luego facilitan a la comprensión. Pero algunos, como eso de duérmete niño, esto de... Mi familia, teníamos una tía que era tremenda, o sea, le encantaban, había sido monja y le gustaban mucho las historias negras, el gore, ¿sabes? Y entonces cantaba siempre que no venga la mora de dientes verdes, que no venga, que no lo asuste ni se lo coma, que no venga la mora de dientes verdes. Esta era la nana que cantaba, ¿sabes? No había manera de dormirse con esta canción, ¿sabes? Claro que cuando tenía 5 años me contó por primera vez un cuento ella, que era Sebastiana del Castillo, nunca mujer más grande ha sido. Mató a su padre y a su madre, a sus 7 hermanos y a sus 7 hermanas. Así comienza el cuento, pero bueno. Todos esos elementos de la oralidad, igual que las canciones fáciles, los ritmos, todo eso coayuda, en un caso los cuentos al educativo, en otro caso al desarrollo personal, al desarrollo verbal. Todo es un todo, en realidad es un todo, no se puede disociar, la oralidad no se puede disociar. Estábamos antes comentando que los oficios de la oralidad han tenido una larga trayectoria. Entonces yo les comentaba que a principio de siglo, cuando llegó el cine, que era un lenguaje nuevo, ¿sabéis? Esto que siempre parece que el nuevo lenguaje va a matar al resto, ¿no? Pues la gente no entendía las películas. Y en donde yo vivo, en el cine más importante, se creó un oficio, que era el de explicador. Explicaba lo que sucedía en las películas. Se ponía al lado de la pantalla y explicaba. Y decía, ahora va a salir un tren, pero tranquilo, ¿verdad? Y no nos va a atropellar. O sea, no solamente sale ahí y se va. No, tranquilo, no pasa nada. Después sale una gente muy rara, que son unos indios que van pintados, que tiran flechas, pero las flechas no nos van a dar. O sea, explicaba para tranquilizar ese tema. Fue uno de los primeros procesos democráticos, porque era elegido democráticamente entre todos los espectadores, ¿sabes? Elegían siempre al que mejor hablaba. Como vi, los oficios son muchos. ¿Qué es para mí un tema, para terminar, por qué te digo que es una lástima que ya no se ha transmitido cómo contar? Mira, yo el ejemplo lo vi en un niño, pero en una niña concretamente. Fui a un colegio hace unos años y me sentía participativo y democrático y les pregunté, ¿qué queréis que os cuente? No debéis hacer esto nunca. Porque siempre eligen lo mismo, o sea, esto, ya sabes, Caperucita Roja o los 3 cerditos y el lobo, o sea, siempre donde hay lobos, o sea, una cosa... Entonces dijeron, Caperucita Roja, Caperucita Roja. Caperucita Roja. Entonces yo empecé a contar el cuento. Caperucita Roja, su madre le dio una cestita con vino, mantequilla, que también, ¿sabes?, darle vino y mantequilla para llevar a la abuela, o sea, esa mujer, desde luego no era la hija de la señora, sería la suegra porque la quería matar, o sea, está claro. Y iban andando por el camino cuando se encontró al lobo y el lobo le dijo, ay, Caperucita, Caperucita, ven aquí, Caperucita. Y entonces una niña de 5 años se levantó bien y me dice, no es así. No. El lobo no le dice eso, no. El lobo le dice, Caperucita, ven. Uy, qué miedo me dio la niña, ¿sabes? Y eso es el ejemplo típico de lo que está pasando ahora en la realidad. No hemos aprendido cómo contar físicamente, con la entonación, los cuentos. Lo aprenderemos a través del teatro o la experiencia, pero se ha perdido cómo se contaba en las casas, exactamente, ese ven, y que los niños lo necesitan, necesitan ese punto de atracción. Y ya termino con una historia que ya luego si queréis discutimos. El papel de los narradores también se ha perdido porque los narradores tenían que pasar desapercibidos. Lo importante era la palabra, no quien la contaba. De hecho, mi abuelo siempre decía, fíate del cuento y no del cuentista. Esto vale mucho para los escritores, los locutores de radio y muchas más cosas. Quiere decir que muchas veces escuchas a alguien y dices, ay, qué bien, ¿cómo quiero conocerlo? Y lo conoces y dices, ¿para qué lo habré conocido? Esto pasa mucho con los escritores a veces. Porque es fundamental. Y con esta última historia termino.
Un día fui a una obra de teatro y entonces me encontré a un escultor muy famoso que hay en mi ciudad, en Logroño, que iba con su nieto. Y entonces el abuelo le dice al nieto, mira, este señor también es artista. Entonces yo me volví y le dije, no, artista es tu abuelo, yo soy artesano, que es otra cosa, de la palabra. Y entonces el abuelo le dijo, cuenta cuentos. Y el niño dice, yo me sé un cuento. Yo así, tendría unos 6 años. ¿Así? ¿Qué cuento? Entonces empieza a contarme un cuento de unos gigantes. Un cuento muy gracioso que hay de unos gigantes, ya os lo contaré al final. El caso es que ese cuento está solo en mi familia, no está ni siquiera escrito. O sea, es un cuento de unos gigantes que se multiplican, en fin, una historia. Yo no lo he visto nunca escrito en ningún lado. Entonces, claro, me extrañó. Y le digo al niño, ¿y dónde escuchaste ese cuento? En el colegio, ¿así? ¿Y quién lo contó? Ah, pues era un señor que iba con el tío de Jacinto, ¿sabes qué? ¿Cómo es el tío de Jacinto? Se toca unos instrumentos muy raros porque iba con un chico que tocaba la zanfona, tal, y tiene así la barba larga de chivo, y le digo, el que contaba el cuento era yo. Entonces el niño me mira y me dice, no. El que contaba el cuento era muy alto y tenía mucho pelo. Es genial, es el mejor halago que te pueden hacer. Yo había desaparecido. Se había quedado el cuento, se lo sabía de memoria. Y la imagen de quien lo contaba tenía que ser alguien alto, con mucho pelo y esplendoroso. Era imposible que un calvo desgraciado, careca y bajito contara ese cuento que le había gustado. Y ese sería el papel del narrador que hoy también ha desaparecido. Por eso me gusta tanto escuchar la radio. ¿Por qué? Porque la radio tiene algo de ese anonimato que ves la voz pero no a la persona. La radio y un poco el cine es lo más parecido que hay actualmente a la narración antigua. Porque igual que en el cine nosotros hacemos flashback, contrapicados, hacemos cosas igual que en el cine y un poco la voz viene de lejos como en la radio. Seríamos eso actualmente. Los nuevos narradores, pues es gente que muchas veces viene del teatro, que controla muy bien el palco, el escenario, pero la mayoría de los nuevos narradores tienen un ego que es incompatible con la narración. El ego... Eu gostava de saber se em Espanha ainda existe a tradição que é muito antiga, em Portugal também havia, dos cegos. Sí. Contavam contos, eram profissionais nisso. Às vezes até tinha autorização do rei Sí. para ter discursivo. Sí, los ciegos ya no, eso ya no existe. Los ciegos cumplieron un papel muy importante, los romanceros que se llamaba, que iban por los caminos. La imagen que nos ha llegado es demasiado positiva, porque ellos transmitían sobre todo historias que les dieran dinero, ¿sabes? Entonces no se dedicaban a los cuentos maravillosos, sino a las cosas de sucedido, de ese que había matado a 7 y luego lo habían cogido, lo habían destrozado 4 caballos, cosas así. Porque esto es lo que les daba dinero en realidad. Y los ciegos fueron en un momento determinado transmisores de los valores del poder, porque tenían que tener la autorización para ir por los caminos. Los narradores contaban en los mercados, estaban ya... Pero claro, ellos transmitían los valores de si no respetas el orden serás castigado y asesinado por el poder, la mujer tiene que quedarse en casa. Entonces no siempre fue así, ¿eh? Había otros ciegos que también se reían del poder, ¿sabes? Mi familia no hubo ciegos, pero mi tío abuelo, el de Checoslovaquia, fue muy amigo de uno de los últimos ciegos que hacía esto, que era muy bromista, y él contaba a veces historias. Y tenía una historia muy graciosa, riéndose de los curas, que decía, ya sabes que los curas cuando hablaban en latín, y en aquella época la gente no entendía, ¿no? Entonces, el romance decía, estaba Cabrín Cabrate en una peña peñascate y vino el lobo lobate. Cabrín Cabrate, no bajas a comer hierba frescate. No bajo porque me agarrarás del gargaberate. No sabes que estamos en tiempo de ayuno, no se puede comer carne de cabra ni de cabruno. Bajó Cabrín Cabrate y el lobo lo agarró del gargaberate. No decías que estábamos en tiempo de ayuno y no se podía comer carne de cabra ni de cabruno. Contesta el lobo lobate, ante la necesidad no hay pecate.
romance riéndose de los curas y monjes que no se entendían lo que hablaban. Pero esto es una rareza. Si te pillaban haciendo este romance, lo tenían muy mala. En mi familia, por ejemplo, han pasado muchos cuentos, muchas historias orales, que a veces no eran cuentos, son historias orales, que son increíbles, ¿sabes? Pero dices, esto en aquella época, contarlo, por eso no han aparecido ninguna recensión. Mira, hay una historia muy graciosa que yo la encontré en una cosa de Italo Calvino, que hizo de cuentos sicilianos, que dice que es un hombre que va por el camino, ¿no? Y en una tormenta se desata, y el hombre ahí andando, yo pues voy a llegar. Y en el recodo se encuentra un señor que está bajo la tormenta sentado, y le dice, caminante, ¿a dónde vas? Y dice, a Viella. No podrías decir por lo menos si Dios quiere. Dice, si Dios quiere o no quiere, yo a Viella. Y el que estaba sentado era Jesús. Y le dice, por descreído te convertirás en rana y pasarás 7 años en aquella laguna. Y el hombre convertido en rana, pasaron 7 años y se vuelve a convertir en hombre en una noche exactamente igual, lloviendo, y por el camino, en el mismo recodo, se encuentra el mismo hombre, que con una sonrisa le dice, ¿a dónde vas caminando? Y él dice, a Viella, y si no te interesa la respuesta, ya sé dónde está en la laguna. Esto, increíble este cuento, ¿eh? Y este cuento, me decía mi tío abuelo, que se contaba en el siglo XVI. Contar esto en el siglo XVI era encontrarte con la Inquisición. Pero de estos también hay. Esto es lo lástima de que se haya perdido la tradición, se haya roto. O sea, porque todas estas pequeñas cosas, bueno, y no os voy a contar cosas que Antonio Fontiña me ha contado de cuentos que él ha recogido en pueblos de aquí, que él no se atreve a contar, porque como los portugueses sois así. Quiere decir que no decís xixi, popó, cocó, pues cuentos sexualmente, pero también se han perdido, salvo que los cuente con mucha confianza, normalmente señoras. Las señoras cuentan unas historias increíbles. Y ya para terminar, ya que yo no acabo nunca, ya que Cristina me ha dicho que cuento cosas, voy a contar una historia. Estas son parecidas a las de la radio, no las tuyas, pero mira, fui a un pueblo a hacer recopilación de cuentos, y entonces, después de mucho tiempo de estar con las señoras, un pueblo de La Mancha, les pregunto, ¿saben alguna historia? Después de hablar mucho de libros, me dice, no, pero María sí. Entonces viene María, y era una señora de unos 69 años, tampoco era tan mayor. Me dice, hijo mío, cuentos, no sé, pero te puedo contar historias. Digo, mira, ahora precisamente, dice, ¿sabes? Mi marido y yo, pues llevamos ya casados, no sé, ¿qué llevaremos? 45 años. Y claro, la vida pues se va volviendo monótona, y en la cama, pero desde que descubrimos las pastillas azules, yo le preparo un vaso de leche caliente, se toma la pastilla, la leche caliente, le doy un masaje, oye, gloria bendita. Pero el otro día nos fuimos de viaje a ver a los hijos, y ya cuando nos volvíamos, parábamos en un hotel y le dije, oye Paco, ¿por qué no te tomas una pastillita para celebrar que volvemos a casa? Así que llamamos a la cafetería, pedimos un vaso de leche caliente, se tomó la pastilla, le di el masaje, oye, nada, no funcionaba. Y pensé, mira, lo que Dios te da, Dios te lo quita. Pero por la mañana, cuando se despertó, con una alegría en la cara, me dice, María, ¿te acuerdas el botón de la camisa azul que se me cayó? Ya está.